Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1 2024. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su versión El Despertar. Detén todo lo que estés haciendo en este momento, porque lo que vas a descubrir hoy puede darle la vuelta por completo a tu percepción del mundo y de ti mismo. Existe un símbolo antiguo, silencioso y casi invisible que atraviesa religiones, culturas, gobiernos e incluso la arquitectura de las grandes ciudades. Está justo frente a tus ojos, pero nadie te ha contado lo que realmente significa. Ese símbolo es el cubo negro de Saturno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un simple cubo negro aparece en templos sagrados, corporaciones globales, películas y logotipos? ¿Cómo puede una forma tan sencilla tener tanta influencia espiritual y psicológica? ¿Será solo una coincidencia o parte de un antiguo código que mantiene prisionera a la conciencia humana sin que se dé cuenta? Hoy vamos a atravesar este laberinto juntos. El cubo negro no es solo una figura geométrica, representa un arquetipo, un espejo oscuro que refleja nuestros miedos más profundos, nuestras prisiones internas y también una salida. Prepárate para sumergirte en un viaje que conecta astrología, ocultismo, historia antigua y manipulación moderna. Revelaciones ocultas durante milenios ahora saldrán a la luz. Pero atención, este conocimiento exige valentía, porque confronta lo que más tememos aceptar, que tal vez nuestra realidad fue moldeada para mantenernos dormidos. ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? Imagina un símbolo tan poderoso que pueda atravesar miles de años y aún seguir moldeando el inconsciente colectivo de la humanidad. El cubo negro de Saturno no es un mito moderno ni una coincidencia gráfica. Es una llave antigua, olvidada por muchos, pero preservada en los rincones más enigmáticos de la historia humana. Para entender el cubo negro, necesitamos mirar más allá de lo obvio. En el ámbito espiritual, a menudo se le asocia con el planeta Saturno, el maestro del karma, el señor de las estructuras y el guardián del tiempo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Desde las civilizaciones de Mesopotamia, el cubo era tratado como una forma sagrada. En su geometría perfecta está contenida la noción de límite, estructura y contención. El número 6, número de las caras del cubo, siempre ha estado asociado con la creación material, el mundo tangible, el cuerpo físico, y el color negro por su parte representa lo desconocido, lo oculto, aquello que está más allá de la percepción común. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. El cubo negro también aparece en el centro de una de las peregrinaciones religiosas más grandes del mundo, la Kaaba, en la Meca. Millones de musulmanes giran alrededor de un cubo negro cada año, sin que la mayoría comprenda la profundidad esotérica de este símbolo. ¿Será solo un objeto sagrado o un recordatorio silencioso de la prisión de la materia? No termina ahí. En la tradición judía, el tefilín, un pequeño cubo negro colocado en la frente durante las oraciones, también refleja esta geometría. En ambos casos, el cubo es un canal de conexión espiritual, pero también, paradójicamente, un sello que restringe. ¿Será que estas enseñanzas pueden desbloquear revelaciones sobre nuestra mente? En la filosofía hermética, lo que está arriba es como lo que está abajo. Esto nos lleva a preguntarnos, si el cubo negro está en templos, en textos sagrados y en rituales, ¿en qué otros lugares podría estar actuando sin que lo notemos? La respuesta podría estar en los códigos ocultos que estructuran nuestra propia sociedad. Científicos y espiritualistas han sugerido que los símbolos arquetípicos funcionan como programas informáticos de la psique colectiva, moldean nuestros comportamientos, creencias e incluso la forma en que percibimos el tiempo y el espacio. Y el cubo negro, como símbolo de Saturno, sería el programa que codifica los límites de la realidad, imponiendo reglas invisibles pero implacables. Saturno,
En la astrología es conocido como el planeta de las pruebas, la lentitud y la rigidez. No premia la prisa, sino la disciplina y la estructura. Sus anillos simbolizan el tiempo que se repite, los ciclos que aprisionan. Y el cubo negro es la materialización de todo eso. Un contenedor, una celda geométrica, un recordatorio de que estamos atrapados en una realidad que solo puede superarse con conciencia. Pero antes de que pienses que estamos hablando solo de fuerzas externas, hay que decirlo, el verdadero cubo está dentro. Se forja a partir de las creencias que aceptamos sin cuestionar, de los hábitos que repetimos sin pensar, de los miedos que alimentamos sin comprender. Entonces, ¿qué pasaría si decidieras salir de él? ¿Estás listo para enfrentar la estructura que moldea tu propio pensamiento? Saturno no es solo un planeta. Para los antiguos, era una entidad viva, un dios implacable, severo y al mismo tiempo indispensable. Conocido como Cronos por los griegos y como Shabbatai por los hebreos, Saturno siempre ha representado un arquetipo oscuro, pero necesario, el del maestro que enseña a través del dolor, la escasez y la disciplina. Es el guardián de los portales, el encargado de mantenernos dentro de los límites del tiempo, la materia y la ilusión del yo. Si alguna vez has sentido que repites los mismos errores, los mismos patrones, como si tu vida estuviera atrapada en un bucle invisible, quizá ya hayas sentido la mano invisible de Saturno en tu camino. La astrología nos enseña que Saturno representa los huesos de la realidad. Él estructura la experiencia humana, pero cobra un alto precio por ello. Es el planeta de las reglas, de las restricciones, de la responsabilidad, sus ciclos, en especial el retorno de Saturno, que ocurre cada 29 años, marcan momentos cruciales en nuestra vida, caídas, pérdidas, enfrentamientos con el ego y la maduración del alma. Pero hay una capa aún más profunda. En tradiciones ocultistas, Saturno no es solo un arquetipo cósmico, es un sistema, un campo de energía que mantiene la conciencia atrapada en un laberinto psíquico. Es lo que algunos llaman la matriz saturnina. Este concepto sostiene que la realidad tridimensional, con sus límites rígidos y su sensación de separación, sería una ilusión generada por Saturno, o mejor dicho, por la interpretación humana de su vibración. Ahora piensa conmigo, si Saturno rige el tiempo, y el tiempo es la base de nuestra percepción de la realidad, entonces él no solo mide nuestra existencia, la define. ¿Será que estamos atrapados dentro de un reloj cósmico? Curiosamente, Saturno es el único planeta visiblemente rodeado por anillos. Esos anillos, desde una perspectiva simbólica, parecen cadenas, prisiones que giran, giran y no se abren. Algunos estudiosos y científicos alternativos sugieren que esos anillos emiten frecuencias electromagnéticas que podrían influir en la conciencia humana. Aunque controvertida, esta idea resuena con antiguos textos que presentan a Saturno como el gran imitador de la luz. Un sol negro que nos distrae del verdadero centro, el sol espiritual. Pero la prisión saturnina no está hecha de hierro, está hecha de ideas, de creencias, de condicionamientos. Es lo que nos hace creer que solo somos cuerpos en un mundo físico, que la vida es lucha, escasez y control. Saturno nos dice, quédate donde estás, cumple tu función, no te atrevas a soñar demasiado alto. Y es precisamente ahí donde está el peligro. Porque cuando olvidamos que somos más que carne, más que mente, más que obligaciones, nos volvemos prisioneros de un sistema invisible, un sistema que muchos llaman sociedad moderna, pero que, en su esencia simbólica, es una manifestación del cubo negro. ¿Será posible escapar del control de un dios tan antiguo? Y es ahí donde se revela la dualidad de Saturno. Sí, él es el carcelero, pero también es el maestro. Nos encierra en su prisión, solo para que, algún día, tengamos la oportunidad de encontrar la llave desde adentro. Nos obliga a confrontar nuestros límites, no para destruirnos, sino para que los superemos. Saturno no es solo castigo, también es recompensa. El oro que ofrece no es material, es sabiduría. Y esa sabiduría solo puede conquistarse cuando aceptamos el reto de mirar hacia adentro y darnos cuenta de que, muchas veces, los muros que nos rodean fueron construidos por nuestras propias manos, pero hay un giro inesperado. ¿Y si Saturno fuera un espejo? Si tan solo reflejara los límites que nosotros mismos nos imponemos por miedo a fracasar, a sufrir, a ser rechazados, entonces su influencia no es un final, sino un comienzo.
¿Estás listo para mirar ese espejo y ver lo que realmente revela? El cubo negro es mucho más que una forma sólida. Es un arquetipo cargado de poder simbólico que atraviesa culturas, filosofías y tradiciones ocultas, pero su verdadera naturaleza permanece envuelta en misterio. Es al mismo tiempo prisión y portal, límite y pasaje. Lo que determina su papel es el estado de conciencia de quien lo observa. En el esoterismo, todo símbolo guarda una clave, y el cubo, con su estructura tridimensional perfecta, representa el orden de la materia, la estabilidad de la realidad física. Por eso se utiliza para simbolizar el mundo manifestado, el plano donde las ideas toman forma, donde el espíritu se encarna y empieza a vivir bajo las leyes de la gravedad, del tiempo y de la dualidad. Pero aquí hay una paradoja, porque aquello que nos da forma también nos limita, y es precisamente esa ambigüedad la que hace al cubo negro tan fascinante. En las tradiciones herméticas y gnósticas, es el símbolo de la prisión del ego, la cárcel del alma que ha olvidado su naturaleza divina y se ha identificado por completo con el mundo material. Nos hace creer que somos solamente lo que tenemos, lo que hacemos, lo que otros dicen que somos. ¿Será que esa ilusión es el verdadero reto de la existencia? Algunos estudiosos del ocultismo señalan al cubo como una manifestación simbólica del propio ego, esa parte de nosotros que busca el control, que teme lo desconocido y que construye muros internos para evitar el caos. Desde esta perspectiva, el cubo no se impone desde fuera, nace desde dentro. Es la estructura psíquica que nos protege y que también nos encarcela. Y aquí habita un secreto poderoso. El mismo símbolo que representa nuestra prisión puede convertirse en nuestra liberación. En escuelas iniciáticas como la cábala hermética, el cubo es una forma geométrica asociada a la estructura del árbol de la vida y sus conexiones ocultas con el mundo de Malkut, el reino, la base de la existencia física. El viaje espiritual comienza ahí. El despertar ocurre cuando el buscador comprende que el mundo material no es el final, sino el inicio de la verdadera ascensión. Por eso, el cubo negro también es un portal, una invitación al autoconocimiento, una prueba espiritual. Si lo miras con miedo, se cierra. Si lo miras con valentía, se abre. En las tradiciones alquímicas, este proceso se simboliza con la nigredo, la fase de oscuridad, de muerte simbólica, donde todo lo que no es esencial se disuelve. Es cuando el buscador enfrenta su lado más oscuro, confronta sus deseos, vicios, apegos y renace. El cubo negro es la puerta de entrada a esa noche oscura del alma. ¿Tendrías el valor de atravesarlo? También hay quienes asocian el cubo con la idea de Saturno como una máquina holográfica, una estructura de control mental que mantiene a la humanidad atrapada en un ciclo de repetición, olvido y reencarnación. Según esta visión, el cubo sería el símbolo supremo de la ilusión, una prisión donde el espíritu se convence de que es solo materia, y la única forma de salir es despertar. Esta hipótesis, por más radical que parezca, resuena con antiguas enseñanzas orientales. En el budismo, por ejemplo, se habla de Maya, la gran ilusión del mundo material que mantiene a los seres atrapados en el sufrimiento. La liberación solo ocurre cuando la mente se vuelve lo suficientemente lúcida como para ver más allá de las apariencias. ¿Y qué pasa cuando esa lucidez despierta dentro de nosotros? El cubo se desvanece, o mejor dicho, se revela como lo que siempre fue, un espejo, un reflejo de nuestra propia conciencia en proceso de evolución. La geometría de la prisión se transforma en la geometría de la ascensión, pero el camino hacia ese reconocimiento exige coraje, disciplina y presencia. ¿Estás listo para transitar de la sombra a la luz, de la forma a la esencia? Mira a tu alrededor, en los edificios que desafían al cielo, en los logotipos que parpadean en las pantallas, en las cajas negras que llevamos en el bolsillo. Estás rodeado de cubos, formas cuadradas, sólidas, rectas, estáticas, y aunque parecen inofensivas, repiten en silencio un patrón milenario, el símbolo del control, de la estructura, de la limitación. El cubo negro de Saturno se esconde a plena vista. Pero ¿cómo puede algo tan antiguo estar tan presente en la vida moderna? Esa es una de las grandes ironías de nuestra civilización. Mientras más avanzamos en tecnología, más quedamos atrapados en los mismos símbolos antiguos de siempre.
Muchos de ellos han sido vaciados de significado en la superficie, pero siguen actuando en las capas invisibles de la psique colectiva, y el cubo negro es uno de los más poderosos. Arquitectónicamente, está presente en edificios gubernamentales, en centros financieros, en memoriales, como si dijera, aquí está el poder, aquí está el control. En el universo corporativo, aparecen los logotipos de empresas que dominan el mercado, en las cajas de entrega, en los dispositivos digitales, todo perfectamente estructurado, estandarizado, funcional, todo muy saturnino. ¿Pero será solo diseño o programación simbólica? El psicólogo Carl Jung hablaba de los arquetipos como fuerzas vivas que moldean el comportamiento humano. Son como softwares psíquicos, invisibles, pero activos. Cuando un símbolo como el cubo se repite una y otra vez, activa algo dentro de nosotros. Refuerza ideas de obediencia, estabilidad, rigidez y repetición. Ahora piensa, ¿cuál es la forma de tu celular, de tu computadora, de tu televisión? Todos son variaciones del cubo. Son las ventanas a través de las cuales vemos el mundo y al mismo tiempo las cajas que moldean cómo pensamos. ¿Estaremos atrapados en cubos que nosotros mismos compramos? Esa presencia simbólica también está fuertemente ligada al consumo. El mundo moderno está regido por cajas, cajas de productos, buzones, cajas registradoras. La lógica del consumo nos hace correr tras objetos que vienen empaquetados, literalmente, en formas cúbicas. La metáfora no podría ser más clara. Estamos condicionados a buscar dentro de la caja lo que, en esencia, solo puede encontrarse fuera de ella. Incluso el entretenimiento, que se supone debería liberarnos, utiliza el cubo como una prisión simbólica. En películas, series y videojuegos, el cubo negro aparece como artefacto místico, como estructura alienígena, como tecnología ancestral, siempre cargando un enigma, un peligro, una limitación. La cultura pop percibe, aunque sea de forma inconsciente, la presencia de esta fuerza arquetípica. ¿Será coincidencia o un llamado disfrazado? Lo más inquietante, sin embargo, es que el cubo negro también está interiorizado. Se manifiesta en las estructuras mentales que aceptamos como normales, el trabajo de 9 a 6, el calendario rígido, el ciclo de producir, consumir, repetir. La sociedad moderna, con toda su complejidad, sigue operando bajo el viejo guión de Saturno: orden, control, disciplina. Pero a diferencia de las antiguas culturas que reverenciaban a Saturno con conciencia, hoy muchos viven ese arquetipo sin notarlo. Estamos inmersos en un sistema que reproduce el cubo en todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Y mientras más nos acostumbramos, más difícil se vuelve ver los muros. ¿Y si la modernidad fuera solo una versión más sofisticada de la vieja prisión? Sin embargo, no todo está perdido. Hay una razón por la cual tantos están despertando, cuestionando, buscando. El cubo negro, como vimos antes, también puede ser un espejo, y tal vez su presencia intensa hoy sea un último llamado para romperlo, porque solo podemos trascender aquello que logramos reconocer. Has estado observando los cubos a tu alrededor, pero ¿ya te diste cuenta del cubo que llevas dentro? ¿Y si te dijera que el cubo negro nunca fue el enemigo? Quizá esta sea la revelación más desconcertante de todo este camino, porque sí, representa el control, el ego, la ilusión, pero al mismo tiempo guarda dentro de sí una llave poderosa, la del despertar. Hay que entender que el cubo no está aquí para destruirnos, sino para desafiarnos. Es el último obstáculo antes de la ascensión, la prueba final del espíritu frente a la materia. En el camino espiritual, todos atravesamos la noche oscura del alma, ese momento en el que todo parece denso, cerrado, inamovible. Es cuando nos sentimos atrapados, sin salida. El cubo negro es esa experiencia condensada. Representa la etapa en la que el buscador está rodeado de muros, pero comienza a cuestionarse: ¿y si hubiera algo más allá de esto? Y es en esa duda donde se abre la rendija. La liberación espiritual comienza con la conciencia, no la conciencia común, de lo cotidiano, sino esa profunda, que observa los propios pensamientos, que cuestiona sus condicionamientos, que se da cuenta de que está dormida y decide despertar. Es el momento en el que te das cuenta de que la prisión es interna, que el cubo está moldeado en creencias, hábitos y miedos que alimentaste durante años. Pero hay una salida, y está dentro de ti. En diversas tradiciones esotéricas,
La verdadera iniciación espiritual ocurre cuando el iniciado confronta sus propios límites y elige superarlos. Saturno, el señor del tiempo, no se opone a tu libertad, solo exige que pruebes que estás listo para ella. Y eso solo sucede cuando transformas la disciplina en conciencia, la limitación en aprendizaje y el control en sabiduría. El cubo negro se rompe desde dentro hacia afuera. Prácticas como la meditación profunda, la respiración consciente, la ayahuasca en contextos rituales serios, los retiros de silencio o las jornadas intensas de autoconocimiento son formas de confrontar ese cubo interno. Son experiencias que revelan, muchas veces de forma dolorosa, las estructuras ocultas que nos mantienen pequeños, inseguros, inconscientes. Pero también son estas prácticas las que permiten la reconstrucción de una nueva identidad, ya no basada en el ego, sino en el ser. Un ser que entiende que la materia es una etapa, no un destino, que el dolor es una lección, no un castigo, y que Saturno, en su esencia más elevada, es un maestro sabio, no un carcelero cruel. ¿Estás dispuesto a reconstruirte desde este entendimiento? La liberación espiritual no es un acto de rebeldía, es un acto de madurez. Es darse cuenta de que la verdadera libertad no está en huir de las reglas, sino en comprender las leyes de la existencia y usarlas con conciencia. Es salir de la caja, sí, pero con sabiduría, con compasión, con presencia. El cubo negro se convierte entonces en un portal, y cuando lo atravesamos, dejamos atrás la versión limitada de lo que creíamos ser. Despertamos a una nueva dimensión del ser, donde el tiempo no es una prisión, sino un flujo, donde el cuerpo no es un límite, sino un templo, donde el ego no es enemigo, sino una herramienta que debe alinearse con el espíritu. Al final de todo, el cubo negro de Saturno es una invitación, nos llama a recordar quiénes somos y nos reta a demostrar con cada elección, con cada pensamiento, con cada acto de valentía, que estamos listos para salir de la sombra. Pero la pregunta que queda es, ¿estás realmente listo para cruzar ese portal? ¿Portal? El cubo negro de Saturno, símbolo de contención, repetición y olvido, tal vez ahora haya adquirido un nuevo significado para ti. No es solo un artefacto esotérico, una pieza misteriosa de culturas antiguas o un patrón geométrico perdido entre megacorporaciones. Es una metáfora viva de nuestro mayor desafío, vencerse a uno mismo. Durante siglos, ese cubo silencioso nos ha observado, reflejando nuestros miedos, nuestra obsesión por el control y nuestra dificultad para ver más allá de lo tangible. Pero, como toda sombra, solo tiene poder mientras evitamos la luz. Y tal vez lo más importante que puedas llevarte de este video sea esto. No se trata de destruir el cubo, se trata de comprenderlo. El camino espiritual no consiste en escapar del mundo. Se trata de ver el mundo con otros ojos. Y cuando ves el cubo y te das cuenta de que siempre estuvo dentro de ti, entiendes que la prisión siempre tuvo una puerta y la llave siempre estuvo en tus manos. ¿Y si este llamado fuera apenas el comienzo? Con el éxito transformador del ebook El arte del pensamiento positivo, llegó el momento de elevar tu mente a un nuevo nivel. Así que, si realmente quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el playbook El poder de la mente superior. Con él, vas a aprender técnicas que la iglesia y sociedades secretas ocultaron por siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu destino? Además, recibirás completamente gratis un audio secreto de activación del tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina. Haz clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Te veo del otro lado. Ahora déjame abrirte mi corazón. Hubo un momento en mi vida, hace algunos años, en el que sentía que todo estaba estancado, nada fluía. Era como si viviera dentro de una caja invisible, con paredes hechas de culpa, rutina y miedo. Fue en un retiro de silencio, aislado en lo alto de una sierra, que esta metáfora del cubo se materializó en mi mente. Sentí el peso de años de condicionamiento, pero también escuché, por primera vez, mi verdadera voz, y fue ahí donde empecé a romper las paredes, una por una. Por eso, si este video tocó algo dentro de ti, si tuvo sentido para ti, dale like, comenta aquí abajo qué fue lo que más te llamó la atención y suscríbete al canal, porque, sinceramente, va a ser mucho más chido si seguimos rompiendo esos cubos juntos. Y sí, te estoy hablando a ti, justo ahí del otro lado de la pantalla. No te hagas. Ahora, antes de que te vayas, déjame hacerte una invitación.
En tu pantalla están apareciendo 2 videos. No te voy a decir de qué se tratan. Sería fácil, lo sé, pero solo te diré esto. Uno de ellos revela lo que tal vez esté detrás del tiempo como lo conoces. El otro puede hacerte replantear qué es real. Elige con el corazón o con la intuición. Porque a veces, la próxima respuesta está justo donde menos te lo esperas. Nos vemos allá. Y recuerda, la verdadera libertad comienza cuando eliges ver. Les agradezco de todo corazón y de toda razón este programa, su atención, y nos estamos viendo para la próxima semana. Que la pasen muy bien.